Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México en la División Chalco. Le damos, doctor, la más cordial bienvenida y le cedemos el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, colegas, por la invitación. Antes de iniciar, pues quiero sí manifestar este enorme agradecimiento a la doctora Claudia, quien amablemente me hizo la petición, la invitación para poder participar con ustedes en esta fecha sumamente importante para la escuela normal. Indirectamente, probablemente no está ahorita, pero seguramente la van a ver en los siguientes días, a la doctora Laura Álvarez Manilla, quien también me ha hecho la invitación y con quien trabajo y colaboro directamente en el instituto. Y pues a todos ustedes, colegas docentes de la normal, colegas docentes en formación, a mis estudiantes de doctorado, a los colegas doctores que he invitado para que estén presentes, les agradezco mucho. Déjenme apagar el ventilador, permítanme un segundito y ya estoy con ustedes. Bien, antes de iniciar, colegas, quiero puntualizar dos cosas antes de platicar con esto, ¿no? La primera es, como lo pidió la doctora Claudia, me lo pidió pues la doctora Claudia como una parte protocolaria para la presentación de este trabajo, para la presentación de mi persona. Se habrán dado cuenta que hice un trabajo fuerte en la Universidad de Tsukuba con respecto a la enseñanza de las matemáticas. Eso hace en mi persona un parteaguas en dos sentidos. Por un lado, el trabajo que he dedicado al estudio de clases, al estudio japonés de clases, y que está vertido de alguna u otra forma en algunos de los libros que les voy a presentar en las diapositivas, que se utilizaron en la reforma a la educación normal del 2012, que se empezaron a utilizar por ahí. Les voy a mostrar alguna de mi participación en torno a cómo enseñar la matemática a partir del estudio de clases japonés, de la cual he investigado profundamente. Esa es por una parte, la escuela de pensamiento japonés en torno a la enseñanza de la matemática. Y por otro lado, la escuela de pensamiento francés, que es la que se circunscribe a esto que en la matemática francesa se conoce como la teoría de las situaciones didácticas, y que dio pauta a la creación de otras teorías que se utilizan en la enseñanza de la matemática, particularmente en México, a la teoría socioepistemológica de la matemática educativa de Cantoral. Esta escuela francesa, que también la he estudiado y también he hecho algunas aportaciones en torno a ella, es precisamente con la que yo voy a participar con ustedes, no para hacerles entender o no para convencerles que la teoría francesa es la que debería utilizarse. Tendríamos que en algún futuro, como lo gusten ustedes en el instituto, por medio de la doctora Claudia o alguna otra forma de comunicarnos, trabajar la otra parte de la escuela de pensamiento japonés, que es propiamente en la que más fuertemente he trabajado y donde tengo algunas propuestas que aparecieron precisamente en los textos que les voy a mostrar y que seguramente ustedes, colegas, conocen por ser colegas docentes de la normal o por haber trabajado o por haber estudiado en la licenciatura en educación primaria, en educación preescolar, con estos materiales. Eso sería una conferencia aparte que también tomaría bastante tiempo, que también tengo algún material preparado. Hoy quiero presentarles esta cuestión de la transposición didáctica porque como profesores en formación, como profesores de educación básica en formación, un elemento fundamental que permite comprender qué está pasando con la educación matemática en el país, en educación básica, no solo en educación básica, sino en educación media superior y en educación superior, es precisamente comprender esta cuestión de cómo se llevan los conocimientos matemáticos puros a la escuela, qué proceso se sigue para poderlos llevar a la escuela. Antes de iniciar, un tercer punto que quiero comentarles es, en el Estado de México y a nivel nacional, porque se han estado invitando a algunos estados, la Asociación Mexicana de Matemática Educativa ha estado realizando foros en donde se preguntan a los diversos colegas que participan de todos los niveles de educación básica, de media superior y de escuelas normales, cuál es la matemática que debería enseñarse en tales niveles. Y casi todos han discutido sobre los contenidos que se enseñan, una pequeña proyección de los contenidos matemáticos que deberían ser enseñados en cada uno de los niveles, pero casi todos se olvidan de la dimensión ontológica, por una parte el estudiante y el docente, y la dimensión didáctica, por otra parte, cómo se enseña,
todo este fenómeno de la matemática escolar. Y eso se logra precisamente comprendiendo un poco sobre este fenómeno, sobre esta teoría de la transposición didáctica circunscrita a esto que les comenté en un inicio llamado la teoría de las situaciones didácticas. Entonces, el día de hoy, el próximo sábado voy a participar en ese foro. Le voy a enviar a la doctora Claudia la invitación por si alguno de ustedes se interesa, ustedes normalistas, colegas normalistas, se interesa en estar en ese foro para que me acompañen en esa disertación. El día de hoy voy a trabajar con ustedes, quiero platicar con ustedes un poco sobre esta cuestión de la transposición didáctica. Entonces, con este antecedente, pues permítanme compartir la pantalla para poderles hacer la presentación. Espero que ahí ya la estén viendo, colegas. Manifiéstenme si la ven. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Por lo que me diga si la ven. Pues, Sí, la estoy viendo. Muchísimas gracias. Con eso me va. Bueno. Transposición didáctica en matemáticas como un proceso de configuración de saberes escolares, dirigido al 43 aniversario de la Escuela Normal, profesor Felipe Mesa y Sánchez. Con mi agradecimiento sobre esto. Entonces voy a empezar a disertar en dos sentidos. Uno, la cuestión teórica que tiene que ver con la transposición didáctica, y otro, con unos ejemplos de transposición didáctica que he trabajado y que están publicados en algunos textos que les voy a recomendar al término de la plática. Entonces, vamos a dar inicio. Lo primero a lo que hay que aproximarse es a hacer una distinción de las principales aportaciones que ha tenido la teoría antropológica de lo didáctico en la conformación de la transposición didáctica. Esta teoría parte del problema cuya delimitación se circunscribe al ámbito empírico en que debe situarse y abordarse toda la cuestión antropológica circunscrita no solamente en la cuestión social, sino particularmente en esta cuestión que tiene que ver con nosotros los que somos docentes, que es la educación. Entonces, la propuesta y experimentación se trata de experimentar con dispositivos de formación específicos, en este caso, apoyados por la TAD en la enseñanza de la matemática. Entonces, la puesta en evidencia de fenómenos que van a incidir en el desarrollo de la formación de profesores que se van a encargar de trabajar la educación. No es toda la cuestión en torno a la teoría antropológica de lo didáctico, sino aquellos elementos que se pueden utilizar para poder comprender un poco qué fue lo que se hizo en la transposición didáctica. Entonces, la relación que existe de la teoría antropológica de la didáctica con la formación del profesorado queda porque hemos tenido mucha preocupación porque los profesores se formen o formen parte de muchos de los equipos de investigación que se trabajan en el ámbito de la teoría antropológica de lo didáctico. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, colegas normalistas. Es muy, muy importante porque hace unos 2 años el diputado morenista Flores, no recuerdo cómo se apellida, había manifestado sobre la preocupación que existe sobre la poca o prácticamente nula participación que tiene la escuela normal en la investigación educativa. Situación que fue obviamente debatida y que yo he debatido con mis estudiantes en la maestría, con algunos de mis estudiantes en el doctorado, sobre si eso es un argumento válido, ¿no? Que también merecería la pena mucho reunirse en otro momento para discutir ese aspecto que dijo el diputado morenista. El otro es que esta situación de la teoría de la antropología de lo didáctico, junto con el fenómeno de la transposición didáctica propuesta por Chevalier en el 85, se han considerado como de los primeros enfoques que retoman como objeto de estudio el proceso que va desde la creación y utilización del saber hasta la incorporación de ese saber en la escuela como saber enseñar. Estos dos aspectos son muy importantes porque nos dan ya un panorama grande, junto con la escuela del pensamiento japonés que les dije en un momento y que sería motivo de otra charla,
para poder hacer investigación en la escuela normal, pero propiamente, en mi caso, circunscrita a la educación matemática, y como les voy a mostrar más adelante, ya circunscrita desde la transposición didáctica en otras áreas de conocimiento. Entonces, antes de ver esta situación de la transposición didáctica propuesta por Chevalier, veamos qué es y qué hizo lo Chevalier a partir de la teoría antropológica de lo didáctico. Entonces, Pierre Bourdieu, perdón, discúlpeme, Luis Althusser en el texto Ideología y aparatos ideológicos de Estado, es un texto un poco ya anacrónico, pero que valdría mucho la pena pudieran ustedes leer. En este texto, quiero decir, Chevalier retoma el texto de Luis Althusser para destacar precisamente la tarea del Estado, esa tarea que es concebida explícitamente como un aparato represivo. Entonces, de eso, Chevalier detecta propiamente la definición de aparatos ideológicos de Estado. Entonces, la define en esas dos que dice Luis Althusser. Por un lado, el aparato de Estado, que comprende el gobierno, la administración, el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones, la escuela misma, y que en un momento se van a convertir en un aparato represivo de Estado. Y represivo en este sentido, en este estricto sentido propuesto por Althusser, significa aquello que funciona por medio de la violencia. Hay muchos aparatos ideológicos de Estado que en cierto número son realidades de lo que se representa en una sociedad, de lo que ocurre en una sociedad. Luis Althusser menciona algunos como estos, ¿no? El aparato ideológico religioso, que es el sistema de las distintas iglesias, el aparato ideológico escolar, que son las escuelas públicas y privadas, el familiar, el jurídico, el político, el sindical, el cultural. Esta parte que les muestro de manera muy sucinta es lo que Chevalier consideró importante para poder diseñar esta cuestión de la transposición didáctica. Y él lo centra principalmente en esta situación que está aquí, en este aparato ideológico de Estado, llamado por Luis Althusser el escolar, en las escuelas públicas y privadas. No olviden que Luis Althusser fue un francés que se encargó de estudiar este fenómeno. Este texto tendrían que leerlo obligadamente para tener el contexto social, cultural, político de lo que implica el aparato ideológico de Estado escolar. Vámonos con otro pensador, en este caso Michel Foucault, que también es francés. En el texto Vigilar y castigar, nacimiento de una presión, que también es otro texto que recomiendo mucho puedan leer. En este texto, Michel Foucault se plantea el hecho de dónde viene la práctica y el proyecto de encerrar a alguien para corregir su conducta, para corregir su relación social con las personas, ¿no? Entonces, ustedes sospecharán que lo que Foucault nos plantea aquí como un conjunto verdadero de procedimientos que dividen en zonas a las personas para poderlos controlar, medirlos, encauzarlos y a la vez volverlos dóciles y útiles, les puede sonar que ocurre en lugares como las prisiones, en lugares como los manicomios, dice así Michel Foucault, en lugares como los hospitales, pero adivinen qué, en lugares también como la escuela. Entonces, esta vigilancia, estos ejercicios, maniobras, calificaciones, rangos, lugares, exámenes, registros, etcétera, etcétera, que sirven para someter a los cuerpos y dominar las multiplicidades humanas, se desarrolla no solamente en lo que yo les dije, sino tristemente, no es una conclusión que hace Michel Foucault, pero pues podemos hacerla nosotros pues en las escuelas. Michel Foucault, también no olviden, es otro pensador francés, es más o menos, no propiamente colega de Luis Althusser, pero pues más o menos contemporáneos, ¿no? El siguiente que tenemos ahora sí, Pierre Bourdieu, con su texto Capital Cultural y Escuela y Espacio Social, Yves Chevalier consideró de él un aspecto fundamental que antes de retomarlo, quisiera recalcar en esta situación que ocurrió en 1988 en Francia, cuando el Ministerio de Educación Nacional creó una comisión llamada Comisión de Reflexión para los Contenidos de la Educación en Francia, donde participaron los pensadores franceses más importantes de aquella época, entre ellos Pierre Bourdieu, François Gros y otros reconocidos intelectuales franceses como Jacques Derrida, Hubert
Condamine, Didi de Dachuanois, Pierre Baquet, Pierre Bedré, todos ellos. Si ustedes observan, es ese colectivo de colegas franceses que pusieron puntos importantes sobre lo que estaba pasando en la educación en Francia. Esto es sumamente importante porque ustedes tendrían que darse a la tarea, también sería motivo de otra charla que pudiéramos sostener, de la diferencia que tiene, por ejemplo, un libro de texto mexicano contra un libro de texto francés. Permítanme, antes de avanzar, ponerles un ejemplo. En los libros de texto mexicanos, por ejemplo, particularmente en los de matemáticas, las consignas, las tareas, los ejercicios, son cuestiones que se le imponen al estudiante. El libro de texto dice, encuentra el valor de 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2? Si eso lo observamos en los libros franceses, el libro de texto francés no le pregunta al estudiante cuánto es 2 más 2, sino le pregunta a partir de esta discusión que hicieron estos pensadores franceses, que el estudiante manifieste la razón por la cual 2 más 2 son 4. Entonces, observen la enorme diferencia de decir, de preguntar cuánto es 2 más 2, a preguntar, manifiesta la razón por la que 2 más 2 son 4. En una ya está implícita la respuesta, pero el problema no es encontrar la respuesta, sino argumentar la razón de la respuesta. Un ejemplo muy, muy pequeñito, ¿no? Habrá que plantear otra charla, ¿no? Entre las innovaciones que se introdujeron en esos años, muchas estuvieron justificadas, muchas con signo de interrogación, porque algunas otras fueron situaciones que se incorporaron en el sistema educativo francés sin explicar propiamente la razón. Esto pues, nos dice que hay que evitar esta modificación sin antes hacer un examen previo que en un futuro, en estas diapositivas les voy a mostrar el término adecuado, para que todo lo que se haya visto en el pasado no se deseche porque se considere obsoleto, sino que se distinga de él todo lo que pueda servir, todo lo que no pueda caducar y lo que se puede utilizar como válido en reformas que se puedan plantear. Pierre Bourdieu, ustedes recordarán el postulado principal del texto Capital Cultural, Escuela y Espacio Social llamado el hábitus, lo que Pierre Bourdieu establece en un primer principio que se generó en 1988 en este Ministerio de Educación Nacional. Y establece que los programas deben ser sometidos a una puesta en cuestión periódica, tratando de introducir en ellos los conocimientos exigidos por los progresos de la ciencia y los cambios de la sociedad, y todo agregado deberá ser compensado mediante supresiones. Esta parte, este primer principio, lo retomó claramente Chevalier en un futuro para poder establecer dos términos que les voy a comentar más adelante. Uno que tiene que ver con esta situación de evitar una modificación sin examen, y otra que tiene que ver con cómo compensar lo agregado con supresiones. Cómo cuando yo agrego algo, ¿qué merece la pena ser quitado? No olviden que Pierre Bourdieu también es francés. Entonces, Yves Chevalier se fijó principalmente en estos franceses. En Louis Althusser, con su texto Ideología y aparatos ideológicos de Estado, en Michel Foucault, con su texto Vigilar y castigar el nacimiento de la prisión, y con Pierre Bourdieu, en su texto Capital Cultural, Escuela y Espacio Social. Aunque no fueron los únicos pensadores franceses a los que Yves Chevalier puso especial atención. También puso especial atención a los trabajos que hicieron Emilio Durkheim, Claude Lévi-Strauss, entre otros franceses como los que vieron en la diapositiva anterior. Pero particularmente de ellos, el pensamiento social que manifestaron estos pensadores, en una conferencia a la que asistió Yves Chevalier, tuvo la oportunidad de conocer a Guy Brousseau. Guy Brousseau, pues otro francés, cuya conferencia basada en las ideas de Althusser, de Foucault, de Bourdieu, de Durkheim, de Lévi-Strauss, de Derrida, le permitió generar lo que se conoce como la teoría de las situaciones didácticas. Guy Brousseau dio esa conferencia que fue altamente considerada por Yves Chevalier para la generación de la teoría de las transposiciones didácticas. Entonces, brevemente, quisiera decirles que la teoría
situaciones alrededor de la teoría de las situaciones didácticas. La primera, como lo habrán visto en lo que hemos avanzado, es que es una teoría originada en Francia desde un contexto francés, desde modificaciones francesas, postulados franceses, ideología francesa. Esta teoría de las situaciones se ha desarrollado y se ha implementado en matemáticas con muy buenos resultados. Les ha permitido explicar muchos fenómenos, muchos enfoques, muchos efectos sobre la enseñanza de la matemática, y sobre los efectos propiamente también tendríamos que manifestar, también tendríamos que pensar en otra charla para platicar un poco sobre el efecto Topacio, un poco sobre el efecto Jourdain. Esta teoría es estrictamente concebida por Brousseau para la didáctica de la matemática. Sin embargo, aquí esto es muy importante recalcar, que Guy Brousseau la concibió para esto, y que Yves Chevalier toma la teoría de las situaciones didácticas para lo mismo, concebida para la didáctica de la matemática. También ya se ha extendido a otros dominios del conocimiento. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar algunos ejemplos, no voy a ahondar aquí, porque si bien es cierto que hay otros dominios del conocimiento abordados desde la teoría de la situación didáctica, lo que interesa en esta charla es ver propiamente el contexto con el que se inició este esquema, particularmente este esquema. En la teoría de las situaciones didácticas se estudian y modelan fenómenos didácticos que están ocurriendo cuando un profesor enseña determinado conocimiento matemático. Y las palabras enseñar, aprender, pensar, entender, saber, conocer, empiezan a tomar diferentes connotaciones porque están propiamente ligadas a la didáctica de la matemática. En términos muy generales, esta es lo que se pretende con la teoría de las situaciones didácticas, y el barrido que hemos hecho desde Althusser, desde Michel Foucault, de Pierre Bourdieu y Guy Brousseau, fueron básicamente los 4 sustentos teóricos que Yves Chevalier utilizó para diseñar la teoría de las situaciones, la transposición didáctica. Muy brevemente, para concluir esta parte de la teoría de las situaciones didácticas, con esta es posible diseñar, observen ustedes que he recalcado más la palabra diseñar, y explorar secuencias de clase que van a ser concebidas por el profesor para contar con un milieu, dice Guy Brousseau, milieu, y la palabra más cercana a milieu es medio, aunque milieu es una palabra ideada por Guy Brousseau para establecer o para definir que ese medio es el medio propio de lo que ocurre en la clase de matemáticas para desarrollar un proyecto, y vean cómo he destacado la palabra proyecto de aprendizaje, al igual que diseñar. Entonces, diseñar y proyecto son 2 palabras claves. ¿Por qué? Porque tendríamos que preguntarnos qué implica diseñar secuencias de clase. Y esto implica reconocer una transposición didáctica. Esto es sumamente importante porque hasta ahora aparece el término transposición didáctica como algo que me va a permitir diseñar secuencias de clase. Pero la otra, que era proyecto, pues tendríamos que preguntarnos qué implica desarrollar un proyecto de aprendizaje que contenga secuencias de clase que emanaron de una transposición didáctica, que es el motivo de la plática de hoy. Y la ingeniería didáctica, pues sería motivo de otra charla, junto con el contrato didáctico, junto con los efectos de la teoría de las situaciones didácticas, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en esta cuestión particular de la transposición didáctica. Entonces, vámonos ahora sí con Yves Chevalier. Finalmente, esta fotografía que ven ustedes es la fotografía de Yves Chevalier. Y este es el texto más importante que tiene Chevalier, en donde él sintetiza todas las ideas de los franceses que les presenté hace un rato, pero particularmente las de Guy Brousseau, para escribir la propuesta de la transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado. Es un texto que seguramente tienen en la escuela normal. Antes de proseguir, voy a ponerles un pequeño fragmento de una entrevista que le hicieron a Yves Chevalier. Deben saber ustedes que Yves Chevalier vivió muchos años en España, habla perfectamente español. Tuvimos la fortuna por ahí de hace como 10 años de tenerlo aquí
matemática educativa en el CIMBESTAF, veamos un poco de lo que él opina. Voy a cortar el video, no hasta el final, ahí les dejo la liga para que lo puedan ver, solamente quiero que vean hasta dónde Yves Chevalier refiere a todos esos pensadores franceses. Ahí voy a pausar el video y nos vamos a regresar a las diapositivas. Solamente, colegas, confírmenme si están viendo el video. Sí. ¿Sí? Sí, se visualiza. ¿Y alguien? Sí, Sí, se lo ve. está viendo. Sí, ¿sí lo ven? Bueno, voy a ponerle play. Igual. Perfecto, excelente. Nada más con uno que me diga es más que suficiente. También confírmenme en cuanto ponga el audio si se escucha el audio. No se escucha, profe. No, no se escucha nada. Bueno, entonces déjenme aquí subir el volumen. Entonces, por favor, ayúdenme si alguien tiene el control de la plataforma, me libere el audio. Si alguien me puede ayudar a eso. A ver si ya se puede. El audio sí está liberado, maestro. Doctor, Sí. Pero no lo escuchan, ¿verdad? No. Bueno, no se escucha. bueno, No se escucha. no se preocupen. Bueno, solamente díganme si siguen viendo la presentación. Sí, se ve. Sí, esa sí está viendo. No se mortifiquen. Miren, esta presentación que estoy utilizando para con ustedes, se la voy a dejar a la doctora Claudia. Y aquí viene la liga para que puedan ver la entrevista. La entrevista en esta liga dura 15 minutos. Y básicamente lo que le preguntan a Yves Chevalier es un poco de lo que les conté antes de esta diapositiva. Lo que yo quería que vieran es la parte en que Chevalier menciona que el sustento propio de la transposición didáctica está justamente con aquellos pensadores franceses que les mostré, principalmente con Michel Althusser, con Michel Foucault, con Pierre Bourdieu, pero también menciona fuertemente los trabajos de Émile Durkheim y los trabajos de Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, y menciona un poco sobre la importancia que tuvieron esos trabajos, ese congreso que tuvieron en el 88 los franceses para modificar todo el sistema educativo francés. Y al final de la entrevista, él va a manifestar esta cuestión francesa que incluso yo he tenido la oportunidad de ver con una colega que conozco de Francia, que por cierto tiene un canal llamado Sobre Voyage, donde establece esta cuestión anacrónica en el resto de los países. Esto es muy, muy preocupante, en el resto de los países, en sus sistemas educativos de imposición propiamente, incluido, colegas, uno que yo he estudiado mucho y que me identifico mucho con él, incluido el japonés, pues por supuesto que el mexicano, ¿no? Esta cuestión de que la ideología en torno a los sistemas educativos de los demás países es anacrónica e impositiva, a diferencia de lo que propusieron los franceses como para generar dentro de sus sistemas una ideología que representa, pues, la famosa frase de Viva la France, esa frase de Viva la Francia, esa frase de no somos sometidos por nadie, esta cuestión con todo, y que después vino por ahí Henri Giroux, otro francés, con el texto de la teoría de las resistencias, que critica fuertemente los trabajos de Michel Althusser. Es muy importante esta situación. No es mi intención, insisto, en que se casen con la escuela francesa. Vamos a rescatar solamente de Yves Chevalier esta cuestión de la transposición didáctica. En cuanto puedan, se reúnen con sus colegas y miran el video, lo discuten, y si me invitan a la reunión, con todo gusto seguimos, ¿no? Entonces vamos adelante con esta situación propia de la transposición didáctica.
Ahora sí vamos a centrarnos en esta parte, esta es la segunda parte. Hay flujos de saber, siempre va a haber flujos de saber que se van a dar entre el entorno y el sistema de enseñanza. Es decir, el saber siempre va a generarse en el entorno. ¿En cuál entorno? En todos. No pensaríamos nada más en el entorno cotidiano que vivimos los que no nos dedicamos profesionalmente, por ejemplo, a las ciencias duras, ¿no? Ese también es un entorno, lo que se hace en los laboratorios, lo que se hace en los centros de investigación médica, física, química, incluido pues el entorno cotidiano, el entorno de la normal, el entorno de nuestras familias, el entorno del lugar donde vivimos. Lo que ocurre entre el entorno y los sistemas de enseñanza, lo que ocurre ahí siempre son flujos de saber. Hay una fluidez de conocimientos ahí. Esos flujos de saber, cuando se justifican plenamente, son hechos por algo que Chevalier llama noósfera. Y la noósfera, Chevalier la define como el conjunto, bueno, la definición biológica, ¿no? Es el conjunto de seres inteligentes que están presentes en un mismo medio donde conviven. Y Chevalier utiliza esa definición biológica para decir que la noósfera, en el sentido social, es el conjunto precisamente de aquellas personas que son que tienen una ideología símil y que son capaces de comprender cómo se dan esos flujos de saber, cómo se mueve el entorno a partir de esos flujos hacia sistemas de enseñanza. En general, aquel conjunto de personas que conforman una élite de pensamiento, como a la que recurrió el sistema francés en 1988, en donde estaba incluido pues, algunos de los que les mencioné. Esto es muy importante porque todo este sistema de movimiento del entorno a los sistemas de enseñanza generado por una noósfera es lo que va a permitir que exista un equilibrio entre el sistema de enseñanza y el entorno. Vieron cómo el primer postulado propuesto por aquella reunión planteado por Pierre Bourdieu era precisamente que no todo lo que se propusiera se viniera sin ser evaluado, aunque yo puse un signo de interrogación, cosa que también le pasó a los franceses. Pero básicamente, este equilibrio que es observado y estudiado por la noósfera se da a partir de ese entorno hacia esos sistemas de enseñanza. Ahora, el saber enseñado, la idea es mover el saber enseñado desde un saber sabio, es decir, desde un conocimiento puro. Dice Chevalier, todo saber enseñado, todo saber que existe en la escuela, todo surge de un saber sabio, surge de un conocimiento puro. No hay saber en la escuela que no haya partido de ese conocimiento. Entonces, la pregunta no es si existen conocimientos que no hayan venido de allá, sino la pregunta es quién y para qué legitima que el saber enseñado haya partido del saber sabio. Entonces, algo que es muy importante considerar es que entre más cerca esté el saber enseñado del saber sabio, más legítimo será. Si la distancia entre el saber enseñado y el saber sabio es muy grande, es probable que existan pues, muchas debilidades ahí entre uno y otro. Las razones son las siguientes. La primera es que la sociedad, va a estar evolucionando constantemente. Y al evolucionar constantemente la sociedad, por lo tanto, el saber sabio va a tener que evolucionar. Y si el saber sabio evoluciona, pero no el saber enseñado, entonces el saber enseñado va a envejecer. Y cuando el saber sabio envejece, entonces, cuando el saber enseñado envejece, entonces el saber enseñado va a ser cuestionado. Entonces, se va a cuestionar la pertinencia, se va a cuestionar la legitimidad, y esto lo que va a hacer es provocar una desacreditación del enseñante. Una desacreditación que va a tener el profesor ante sus alumnos por estar trabajando saberes enseñados que han envejecido y no se han mantenido vigentes con la forma en cómo ha evolucionado la sociedad. Esto es un esquema básico que nos dice claramente cómo se está moviendo cómo se están moviendo los sistemas educativos de todo el mundo y por qué son necesarias las reformas. En el siguiente esquema, esta situación de saber enseñado envejecido
del saber enseñado cuestionado es lo que Yves Chevalier llama la obsolescencia externa. Si se dan cuenta, externa quiere decir que no depende de la evolución que va a tener la sociedad y de la evolución que por ende se va a dar en el saber sabio. En esta diapositiva vamos a ver cómo el saber enseñado y el saber sabio, entre el saber enseñado y el saber sabio, siempre va a haber una injerencia social no especializada. O sea, siempre va a haber situaciones que van a intervenir entre el puente que hay entre el saber enseñado y el saber sabio de personas que no pertenecen a una noósfera. Hay de esos muchos ejemplos. Quiero citar, antes de continuar, uno de ellos nada más. En el texto de los problemas de la educación matemática en México, algunos de los problemas de la educación matemática en México que escribió Antonio de la Peña, que también es otro texto muy recomendable, él establece una situación que nos permite comprender esta injerencia social no especializada. No especializada no quiere decir que no sean personas que sepan de la temática, sino que sean personas un poco como en el principio de Peter, sobre la poca confiabilidad que tienen al asumir una tarea que no les corresponde. De la Peña dice, no obstante que existe una élite especializada para la generación de currículum escolar, no puede evitarse que eso esté plagado de creencias y concepciones personales de cada uno de ellos. Entonces, va a ser imposible evitar que exista una injerencia social no especializada entre el saber sabio y el saber enseñado. Sin embargo, lo importante aquí es que el aporte de los especialistas, de los que sí sean especialistas, nos permita, acercar el saber enseñado al saber sabio. Y como lo mencioné en la diapositiva anterior, entre más cerca esté el saber enseñado del saber sabio, más legítimo será, más válido será, y la injerencia social no especializada pues tendrá que desaparecer. Esto, lo recordarán, lo puede lograr solamente la noósfera, no cualquier noósfera, la noósfera que se encarga de acercar el saber enseñado al saber sabio. ¿Para qué? Como lo dije en la diapositiva anterior, para mantener un equilibrio entre el sistema didáctico y el entorno. Para ver si hay un equilibrio, primero para ver que haya una cercanía entre el saber enseñado y el saber sabio, y después para mantener ese equilibrio entre el sistema didáctico y el entorno, aclarando ya a qué me refería cuando dije entorno. Esto obviamente es lo que nos va a permitir en algún momento pues, la manipulación del saber, propiamente ya en el contexto escolar. Entonces, la construcción didáctica para ir cerrando va a ser por medio del cual se hacen transformaciones adaptativas de un objeto de conocimiento puro para que valga la pena llevárselo a la escuela, para que se convierta en un objeto de enseñanza. Pero también recuerden lo que dijo Pierre Bourdieu, no cualquier objeto de conocimiento se puede llevar a la escuela. Hay que cuestionar la pertinencia, hay que cuestionar las razones. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿qué y quiénes van a garantizar que esta transposición sea legal, que esta transposición sea pertinente, que sea válido llevarse este objeto de conocimiento a la escuela? ¿Por qué algunos sí se pueden llevar? ¿Por qué algunos no se pueden llevar? Pues a ese término, les había anunciado hace 8 diapositivas, que se los iba a mostrar ahora, es lo que llamamos vigilancia epistemológica. Debe haber una vigilancia epistemológica que garantice que ese proceso, además de ser legal, va a ser pertinente, va a ser válido. Entonces, esta vigilancia epistemológica es la que me va a decir que la mecánica cuántica no me la puedo llevar a la educación primaria, o sea, no puedo sacar elementos de la mecánica cuántica para enseñarla en la primaria. Este preciso momento de vigilancia epistemológica es la que me va a decir que los elementos de topología diferencial no me los puedo llevar a la secundaria. Me va a decir qué sí puedo llevarme y qué no puedo llevarme. Entonces, este va a ser el elemento que va a controlar cuáles elementos del saber son posibles de ser enseñados en un sistema didáctico. Esto es muy importante, son posibles de ser enseñados en un sistema didáctico. Y ahí estamos hablando de la escuela, porque pueden ser posibles de ser enseñados en otro sistema, para que se puedan evitar las posibles deformaciones que produzcan la transposición didáctica. Les voy a poner un ejemplo
que no está escrito aquí, para que lo reflexionen un rato y en el momento de las preguntas lo recuperen y lo comentemos, ¿no? Piensen en el siguiente problema. Ustedes saben que para calcular el área de un polígono regular hay que multiplicar el perímetro por el apotema y dividirlo entre 2. Perímetro por apotema entre 2 me va a dar el área de un polígono regular. Ahora les voy a pedir que ustedes intenten calcular el área de un pentágono regular que mide de lado 7 y de apotema 2. ¿Sale? Piénsenlo. Recuerden, lo vemos en el momento de la discusión que tengamos entre ustedes y yo. Nuevamente, el área de un pentágono regular que mide de lado 7 y de apotema 2. Pentágono regular. Entonces vamos a discutir esta cuestión de la vigilancia epistemológica. Vamos a poner algunos ejemplos, ahora sí, muy importantes, de aquel esquema que les puse en forma hexagonal, de la teoría de las situaciones didácticas que ha sido utilizada en otras disciplinas, pero particularmente con la transposición didáctica. El primer ejemplo lo tienen ustedes con Jean Lebouche, en su texto Sport Educatif, la psicocinética et aprendizaje moteur, que es el deporte educativo, la psicocinética del aprendizaje motor. Sí, tienen razón. ¿A qué les suena Jean Lebouche? A otro francés. Es otro francés que al igual que Yves Chevalier, tomó todos los postulados de los franceses que mostré hace un rato para generar esto que él llamó deporte educativo. Y es una tendencia vigente que surge en Francia y que se utiliza hoy día, pues en México se utiliza y pues en muchos otros países. Otra persona que también se encargó de utilizar esta situación de la transposición didáctica de Chevalier y de la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brusson es Pierre Parlevas, con su texto Jeux, Sport et la Société, Lexique de Partiologie Motrice, que por cierto, también tiene razón, Pierre Parlevas también es francés. Y su texto Juego, Deportes en Sociedad, el léxico de la praxeología motriz, es la propuesta que él tiene a partir de la transposición didáctica de Chevalier y a partir de la teoría de las situaciones didácticas de Brusson, que fueron, como recordarán, estrictamente ideadas por ambos para la didáctica de la matemática. ¿Qué rescatamos de Jean Lebouche y Pierre Parlevas? Pues la idea de llevarse la transposición didáctica y la teoría de las situaciones didácticas a otras áreas de conocimiento. Hoy día, si ustedes ponen transposición didáctica en otras áreas o en otras disciplinas en el Google, se van a encontrar que hay cualquier cantidad de investigaciones que ya se han hecho en torno a la transposición didáctica en otras áreas. En inglés, en gramática, en psicología, en física, en muchísimas otras cosas. Estos son dos ejemplos que quise mostrarles, sí, también son franceses. Vamos a ir cerrando esta segunda parte para pasar a la parte de algunos ejemplos de transposición didáctica. Para retomar, ya habíamos dicho que el conocimiento científico que está en la escuela está ahí porque ha sufrido una serie de transformaciones que Yves Chevalier le llama transposición didáctica externa. Vamos a explicar un poco esta situación, es sumamente importante. Todos los conocimientos que están en el currículum escolar son conocimientos que en algún momento se transpusieron del conocimiento puro, alguien los transpuso del conocimiento puro, del conocimiento sabio, los llevó a la escuela. Dijo, es pertinente, el teorema de Pitágoras es pertinente jalarlo de los elementos de Euclides y es importante llevarlo a la escuela. Jamás Euclides o Pitágoras pensó, voy a inventar el teorema de Pitágoras para que en el siglo XXI en México los profesores de tercero de secundaria le hagan la vida imposible a sus estudiantes. Eso no ocurrió nunca. El teorema de Pitágoras fue creado en un entorno específico para resolver problemas específicos, que mucho tiempo después alguien dijo, merece la pena llevárselo a la escuela, pero no solamente llevárselo a la escuela, sino que se instaure dentro de un currículo que tiene que ser enseñado a partir, como les dije, como dice Antonio de la Peña, de una creencia, de una concepción de que los estudiantes de determinada edad tendrían que aprender ese contenido. Y a eso le llamamos transposición didáctica externa.
de esa no nos liberamos. La transposición didáctica externa no la hacemos nosotros, la hace una noósfera encargada del diseño de un currículum para que determinados conocimientos aparezcan en el mapa curricular de una escuela. Ahora, las transformaciones que se suscitan entre las relaciones que tiene el profesor con el alumno en el proceso de enseñanza y que van a facilitar el aprendizaje de un contenido, esas Yves Chevalier las llama transposición didáctica interna, porque el profesor o el que enseña puede tomar un elemento del currículum, un elemento específico del currículum que establece cómo debe enseñarse, y él puede generar otra estrategia para enseñarlo, o puede incluso generar una transposición didáctica de otro elemento que él considera importante y que va a servir para los mismos efectos que están de los que tiene el currículum. Y a eso Chevalier le llama transposición didáctica interna. En alguna plática que sostuve con algunos de mis estudiantes en el posgrado, uno de ellos me dijo, entonces la transposición didáctica es lo que cotidianamente hacemos los profesores. Y yo le dije, aunque no dudo que haya profesores que cotidianamente hagan transposiciones didácticas, no creo que sea una generalidad. Porque para hacer una transposición didáctica hay que tener conocimiento de dos cosas importantes. Del objeto de conocimiento, propiamente del objeto, hay que tener posición plena del objeto, pero también hay que tener posición plena de cómo transponer un objeto hacia la escuela, cómo llevarse un objeto a la escuela para que éste se pueda enseñar, y no solamente eso, sino merezca la pena permanecer en la escuela. Enseguida les explico esta situación. Chevalier dice en su transposición didáctica, la transposición didáctica externa y la transposición didáctica interna, ambas van a representar el proceso de aprendizaje, la construcción de conocimientos, y van a dar cuenta de las habilidades que tienen los alumnos para poder comprender, para poder manipular, para poder generar conocimiento a partir de un contenido matemático. Esto es muy importante porque existe en el conocimiento y las prácticas que se dan en la sociedad, existe en el currículo formal a partir de objetivos y programas específicos que están directamente vinculados. Esto, como les platiqué hace un rato, es lo que Chevalier llama transposición didáctica interna. Cuando el currículum formal se lleva al currículo real, a los contenidos de enseñanza, ahí el profesor mete la mano, y entonces a eso le llamamos transposición didáctica interna. Y quiero aclarar que no es una acción que los profesores hagan de manera cotidiana. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Entre la transposición didáctica interna, entre la externa y la interna, al intentar modificar la transposición didáctica interna en una transposición didáctica interna, es probable que ocurra un empobrecimiento del conocimiento. Y eso no tiene que ver con el conocimiento. Eso no es un problema ontológico, no es un problema epistemológico, es definitivamente un problema didáctico, un problema que recae en el profesor por no hacer adecuadamente la transposición. Esta situación de transposición didáctica es la que nos permite generar esta transposición didáctica interna, bien hecha, sin empobrecimiento, es la que va a permitir generar aprendizajes efectivos y durables en los estudiantes, en todos los alumnos. Sin embargo, entre el currículo real, que es el que realmente enseña, existe un currículo formal, pero hay un currículo real que es el que enseña el profesor. El proceso de aprendizaje y construcción de conocimientos y habilidades es el que tiene que conformarse a partir del espíritu de los alumnos para poder garantizar que se consolida un aprendizaje, que sea efectivo y que dure, que sea significativo, que dure por siempre en los estudiantes. Esta relación entre el currículo real y el aprendizaje efectivo es lo que Chevalier llama apropiación. Ahí es donde se da la apropiación del conocimiento. Y a partir de la apropiación, pues se genera la construcción de más conocimiento. Fíjense cómo hay entonces, una vía que me puede llevar de la transposición didáctica externa a la transposición didáctica interna. Puedo ir de la externa, que no está en mis manos controlar, a la interna, que sí está en nuestras manos controlar, pero para ello es necesario poseer determinada experiencia en transposición didáctica. Esta experiencia tiene que permitirnos la consolidación de aprendizajes a partir de las experiencias que tienen los alumnos con el conocimiento. Ahora,
Va a sonar un poco rudo lo que voy a decir, pero también es necesario distinguir que esta consolidación de aprendizajes a partir de la experiencia que los estudiantes sostienen con el conocimiento, en la transposición didáctica externa, está diseñada precisamente para aquellos estudiantes que tienen sumamente problemas con relacionarse con esos conocimientos y generar más aprendizajes y discutir aprendizajes y consolidar aprendizajes. Sin embargo, la transposición didáctica interna está precisamente diseñada para aquellos estudiantes que no manifiestan problema con las experiencias del conocimiento y que pueden por sí mismos moverse en el sentido de la consolidación de sus propios aprendizajes. Entonces, la transposición didáctica externa lo que garantiza es atender a todos los estudiantes. Y la transposición didáctica interna, eso es muy importante, eso es muy, muy fuerte, es la que nos va a permitir atender a aquellos estudiantes pues, que tienen experiencia propia con el conocimiento y que van en algún momento pues, a trascender en ese conocimiento. Ahora, entre esas dos relaciones, no olviden que hay un empobrecimiento entre la transposición didáctica interna y la transposición didáctica, entre la externa y la interna, hay un probable empobrecimiento. Ese empobrecimiento, sin embargo, es el que nos va a permitir simplificar la rigurosidad de los conocimientos para que tanto estos estudiantes como estos estudiantes puedan trabajar a la par todo lo que propongamos en un currículum. Esta preocupación por no compartirlos, es decir, por no poner en el mismo nivel la transposición didáctica interna y la externa, conlleva no solamente la explicitación y organización de lo que se sabe, sino cómo se profundiza en ello. Y esta idea es sumamente importante porque le permitió a Philippe Renaud llevar la transposición didáctica a otras áreas. Y sí, tienen razón, Philippe Renaud es otro francés que también utilizó la transposición didáctica de Chevalier, la teoría de las situaciones didácticas de Bourdieu y todo lo que dije en un principio, ¿no? Entonces, toda la propuesta de la teoría de la transposición didáctica pues tiene este sustento. Vamos a ir cerrando esta situación para poner dos ejemplos. Entonces, la observación de conocimientos y prácticas profesionales de la sociedad es un elemento que va a cambiar a partir de la identificación de competencias profesionales observables en quienes trabajan en el contexto educativo para poder enseñar, para poder transmitir, para poder consolidar conocimientos traspuestos. Y va a mutar hacia el repositorio de recursos cognitivos y esquemas facultativos que permitan precisamente a los docentes hacer transposiciones didácticas. Y de ahí al análisis de recursos y de esquemas previos a la búsqueda de la transposición didáctica, y de ahí al currículum formal, es decir, a los dispositivos didácticos y estrategias de formación profesional que conforman, como lo dije hace un rato, pues propiamente la transposición didáctica externa. El currículo formal, no lo olviden, va a ser la transposición didáctica externa. Una noósfera ya se encargó de decirnos que nosotros no podemos, ellos sí, y que lo único que tenemos que hacer es enseñarlo, ¿no? ¿Qué tenemos a cambio? Pues la transposición didáctica interna. El currículo real, que son los conocimientos y competencias profesionales que tiene el docente y que le permiten generar transposiciones didácticas internas para consolidar aprendizajes específicos en sus estudiantes. Este paso del currículum formal al currículum real es lo que conocemos como transposición didáctica interna. Y de ahí lo que vamos a hacer es elegir una integración de conocimientos y competencias profesionales, en lo que Chevalier llama integración, para poder generar aprendizajes efectivos y durables en los estudiantes, y es, como les decía hace un rato, lo que se pretende con la transposición didáctica. Por eso ustedes observan una línea en la transposición didáctica externa y una línea en la transposición didáctica interna. Esta parte, con esta parte voy a terminar la parte que corresponde al sustento de la transposición didáctica. Y ahora quiero mostrarles algunos ejemplos de transposición didáctica que he trabajado y que ya he tenido la fortuna de ser publicados y de aparecer en ciertos documentos, para que en un futuro, no va a ser en esta plática indudablemente, en algún futuro se animen ustedes a trabajar la transposición didáctica,
la transposición didáctica interna, quiero decir, para poder proponer desarrollo de contenidos que se puedan trabajar en el nivel escolar donde ustedes trabajan. El primero que les quiero compartir apareció en el Acta Latinoamericana de Matemática Educativa número 29 y se llama Los objetos fractales, un recurso para el acercamiento intuitivo del estudio del límite, que me publicaron, si no mal recuerdo, en el 2016. Aquí abajo les dejo la liga para que puedan descargar ese documento y puedan descargar pues el texto, la transposición que hice de esta propuesta de los objetos fractales. Les voy a hacer una síntesis de lo que básicamente hice ahí y cómo acercar a esa noción de límite, independientemente de si son profesores de educación superior, media superior, básica, preescolar, primaria o secundaria. Vamos a hacer este ejercicio muy rápido. Lo van pensando y cuando lleguemos a la fase de la discusión, lo platican conmigo. El primero es el conjunto de Cantor. Y del conjunto de Cantor vamos a estudiar dos fenómenos. Voy a empezar con una línea recta y voy a estudiar la longitud. Y voy a decir que esta línea recta mide en este primer momento una unidad. ¿Cuál? La que quieran ustedes, 1 metro, 1 milímetro, 1 kilómetro, 1 año luz, lo que ustedes quieran. El proceso del conjunto de Cantor consiste en que esa línea recta que ven ustedes ahí se divida en 3 partes iguales y se quite el tercio central. Cuando yo quito el tercio central, entonces la longitud ya no vale 1. Ustedes sospecharán, y si dicen que vale 2 tercios, están en lo correcto, ya que cada segmento de estos vale 1 tercio. Entonces, como tengo 2, pues tengo 2 tercios. 2 tercios de lo que ustedes quieran, 2 tercios de metro, de kilómetro, de año luz, lo que quieran. La siguiente fase consiste en que cada uno de estos que es similar a cada uno de estos que es similar a pues se divida en 3 y quitemos el tercio central. Entonces, cuando yo un tercio lo divido en 3, entonces lo que obtengo son novenos. Cada uno de estos pequeños segmentos mide un noveno. ¿Cuántos novenos tengo? Es precisamente la longitud 3, 4 novenos. La siguiente fase consiste en exactamente lo mismo. Que vale 1 noveno, que es similar a que valía 1 tercio, que es similar a que valía 1, lo voy a dividir en 3 partes y voy a quitar el tercio central. 1 noveno dividido en 3 partes, pues me da un 27avo. ¿Cuántos 27avos tengo aquí? Es precisamente la longitud del conjunto de Cantor ahora. Y este proceso lo puedo continuar hasta donde ustedes quieran. L5, L6, L7, L8, L, lo que ustedes quieran. La idea aquí es que ustedes puedan detectar cuál es el patrón aritmético que se está generando cuando yo divido cada segmento de recta en 3 y quito el tercio central, y de ser posible encontrar una expresión que me permita determinar la longitud del conjunto de Cantor en cualquier momento, en cualquier etapa. Pero esta parte no es digamos, la interesante del conjunto de Cantor. La otra es que estudiemos el conjunto, propiamente el conjunto. Entonces, en el primer momento, cuando la longitud valía 1, lo que yo tenía era una recta que mide 1. En el segundo conjunto, lo que yo tengo son 2 rectas que en conjunto miden 1. En el tercero yo tengo 4 rectas, cada una mide 1 noveno, en conjunto las 4 miden 4 novenos. En el siguiente tengo 8 rectas, en donde cada una mide un 27avo, en conjunto miden 8 27avos, y así sucesivamente. Ustedes pueden decirme cuántas rectas habrá en 5, en 6, en 7, en el conjunto 1000, ustedes podrán decirme, y al igual que en la longitud, encontrar una expresión que me permita determinar la cantidad de rectas que hay en la etapa cualquiera, en la etapa N, en la etapa X. Lo importante aquí es la relación que hay entre la longitud de la recta y el conjunto en una etapa. Esto lo vamos a discutir más al rato, para que observen lo que está pasando con la longitud a medida que divido más. Ustedes tienen que observar que la longitud está disminuyendo,
Pero lo que está pasando con el conjunto es que a medida que hago más divisiones, el conjunto se incrementa. Y en algún momento nos va a conducir a una paradoja que es propiamente la transposición que se intenta llevar a la escuela. La vamos a discutir al rato. Voy a presentarles ahora otro ejemplo. Este otro que también es autoría mía, seguramente ustedes conocen el texto de Guía para el Aprendizaje y su Enseñanza de la Geometría y Medición. Es un texto que se generó para la educación normal en la reforma del 2012, y particularmente al final del texto, cuando se trabaja el área aproximada por latices, a partir de cualquier objeto, establecerle una latiz que nos permita de alguna u otra manera, por triangulación o por la latiz misma, determinar el área de cualquier superficie. En este caso, la propuesta es encontrar el área de la superficie que tiene la isla Guafo. Y una primera aproximación, un primer nivel de pensamiento, pues es pensar en asociar rectas parecidas a la frontera de la isla, ¿no? Esta imagen muestra un polígono irregular que se parece a la isla, se parece, no es la isla. Y como no es la isla y no es muy fina, pues se propone hacer otro polígono regular que se aproxime más al perímetro de la isla y que me permita triangular y poder determinar el área como una aproximación. Entonces, ustedes observan una secuencia de polígonos que a medida que es cada vez más pequeño, se aproxima más al perímetro de la isla y por lo tanto se aproxima más a polígonos que pueden ser regulares, de los cuales yo pueda calcular el área. Si nosotros conseguimos que los polígonos sean cada vez mucho más cercanos a la isla, entonces lo que vamos a tener es una aproximación cada vez más certera del área de la isla a partir de colocar una latiz, esa cuadrícula que ven ustedes, que me permita contar áreas cuadradas próximas a todo eso, ¿no? Aún aquí hay áreas cuadradas que ustedes dirían, esta es un área cuadrada, esta es un área cuadrada, pero esta no es un área cuadrada, esta no es un área cuadrada, esta no. Entonces el problema se reduce a meter una latiz más pequeña y cada vez más pequeña para que a medida que sea más pequeña y por exhaustividad se pueda determinar un área. El matemático Pick ya encontró una fórmula llamada el teorema de Pick que me permite determinar el área de cualquier figura, una célula, en forma de una célula, a partir de determinar todos los puntos que se encuentran en la frontera, asociados a la frontera, puntos asociados en la frontera, todos los puntos de la latiz asociados en la frontera, contra todos los puntos de la latiz que se encuentran dentro de la frontera, con esta ecuación. Los puntos en la frontera más los puntos en el interior entre 2, menos 1, nos da el área de la isla Guafo. El teorema de Pick por sí mismo ya merece una charla específica, un curso, un taller para el teorema de Pick, para que vean lo increíblemente importante que es el teorema de Pick y las razones por las cuales, a partir de una transposición didáctica, se puede llevar a la escuela. Yo me voy a comprometer a dejarle el texto del teorema de Pick a la doctora Claudia para que se los comparta a ustedes y en algún futuro, si gustan, nos reunimos y discutimos el teorema de Pick. El último, este texto de cuerpo y textualidades, la producción de conocimiento en la escuela normal, es un texto que tuve la fortuna de escribir con el doctor Pablo Flores del Rosario y que nos publicó la Universidad Nacional de Venezuela en Caracas. En este texto hay una investigación que hice llamada Estructuras argumentativas en torno a la resolución de problemas de docentes en formación. Esta situación del confinamiento de la pandemia pues me impidió estar de manera presencial con ustedes. También prometo ponerme en contacto con la doctora Claudia, regalarle algunos ejemplares para que ella a su vez tome la mecánica que ella considere y les regale a los asistentes o a los estudiantes, a los colegas, algunos textos de estos. Igual si en un futuro lo quieren, pues con todo gusto lo podemos dar. Yo voy a regalar algunos textos para la doctora Claudia para que ella a su vez pueda obsequiárselos a ustedes. Y el último es esta, que es la revista del instituto,
Y en esta revista se encuentra precisamente la plática que acabo de darles. La transposición didáctica, proceso de configuración de saberes, que es un artículo que publicaron en esta revista que está indexada. Si quieren leer el artículo completo, lo van a encontrar ahí en la página, se las dejo para que lo puedan ver. Y si se interesan más en la discusión de la transposición didáctica, una vez que lean el artículo, pues podemos nuevamente hacer un círculo de estudio. Finalmente, colegas, esta fotografía que ven ustedes, la tomé hace unos años en un congreso de filosofía para niños que se dio ahí en su escuela normal. La tomé desde la ventana del hotel, es esa avenida que va a dar al centro histórico, no sé cómo se llama la avenida. Me gustó mucho, prácticamente la uso como mi pantalla en el escritorio. Y pues agradecerle mucho, colegas, la invitación, la atención a esta plática. Entonces, en breve dejo de compartir la pantalla para que podamos charlar entonces al respecto. Permítanme un segundo. Creo que ya se detuvo la presentación, colegas. Pues les agradezco mucho la atención y pues, la siguiente fase que nos la determine la doctora Claudia. Muchísimas gracias, colegas. Muchas gracias, doctor. Excelente su presentación, la verdad muy interesante. Tenemos algunas participaciones. La maestra Betty es Beatriz Pérez Escamilla, es docente de nuestra institución, quiere hacer una participación. Adelante, maestra Betty. Gracias, doctor, muchísimas gracias por compartir el conocimiento, la experiencia sobre todo y todo el trabajo realizado. Doctor, contextualizo un poco, llevo a cabo el curso en estos momentos de herramientas de investigación y entonces estamos analizando un poco de todos estos enfoques. Entonces, partíamos de dónde surge la idea o el interés de investigar, como en su caso lo está haciendo. Quisiéramos saber ¿qué es lo que usted notó importante o consideró necesario poder investigar para fortalecer a nosotros como docentes? Gracias, doctor. Voy a ir contestando si me lo permiten o quieren que juntemos todas las preguntas. Yo creo que si me permite, doctora Claudia, lo hago con... Adelante. Sí, claro que sí, maestro. Adelante, adelante. Muchas gracias. Bueno, particularmente quiero referir que en el instituto, bueno, antes quiero hacer primero un primer contexto, colega Beatriz. Bastantes años de mi vida los dediqué a la educación normal, desde que la escuela normal vivió esa transformación importante en el 85, cuando la promocionaron los estudios de la normal a licenciatura, hasta aquella reforma del 2012 que participé con la hoy extinta de GESPE, en donde hicimos investigación fuerte en torno a la enseñanza de la matemática, con el doctor Tenoch, la maestra Marcela, y afortunadamente tuve la fortuna pues de hacer investigación con el doctor Masami Soda, con el doctor Takao Seiyama, ahorita les pongo la referencia, en torno a la educación matemática educativa. Cuando emigro al instituto, en el instituto se mueve a partir de campos de formación, y uno de los campos formativos es el de formación docente, que está compuesto por varias líneas de investigación, una de ellas que es educación matemática, y que es la línea de investigación en la que yo me he circunscrito y que hoy les he mostrado a ustedes, colegas, como parte del trabajo que he desarrollado. Digamos eso para contextualizar la situación que pide la colega Beatriz, y para poder decirles que en mi caso, en México, antes sí quisiera que vieran esta situación que muy desafortunadamente el diputado morenista, no recuerdo el apellido, en breve se los digo, haya manifestado que en la escuela normal no hay o prácticamente es nula la investigación práctica. Fue un comentario bastante desafortunado que le generó pues, bastantes críticas a él, pero que después en un futuro me puso a sentarme a pensar en que probablemente lo que dijo el diputado morenista, pues no esté tan alejado de la realidad. ¿Por qué?
porque el cuerpo de investigadores en la escuela normal no es mucho, a comparación, por ejemplo, en el instituto en el Estado de México, donde todos somos, por nombramiento, investigadores educativos, y estamos obligados a la investigación educativa y reportar investigaciones en el Estado de México, pero no ocurre así en las normales. Ahora, con ese antecedente, ¿qué investigar? Particularmente yo, el fenómeno en torno a la educación matemática. ¿Qué de la educación matemática? Y ahorita la sugerencia de la escuela normal, esas dos que les dije la primera. El estudio de clases, que bien valdría la pena que los estudiantes de la normal echaran un vistazo a la propuesta japonesa de estudio de clases, que bien ustedes podrían criticar por qué japonés, por qué francés, por qué estadounidense, por qué alemán, pues porque ya hay bastante trabajo mexicano generado en torno al estudio de clases, y dos, la cuestión de la transposición didáctica en los niveles básicos, en educación básica, quise decir. No se ha trabajado más allá de educación media superior y educación superior la transposición didáctica para llevar contenidos matemáticos puros a la escuela, pero no se ha hecho en la educación primaria. Entonces, eso me parece que es un momento clave para los estudiantes normalistas que pensaran más en ese espacio de la transposición didáctica interna que les permita modificar lo que la transposición didáctica externa, y perdón que lo diga así fuertemente, nos impone enseñar en educación básica, que probablemente exista en aquellos que tengan idea para poder investigar. Les pongo un ejemplo que he vivido aquí en el Estado de México con muchos colegas. Habitualmente escuché al terminar alguna clase a muchos profesores que al terminar decían: hoy mi clase estuvo fenomenal, hoy mi clase estuvo de lujo, todos mis estudiantes me entendieron, el objetivo lo cubrí, fue la clase más hermosa del mundo. Y cuando les preguntamos, bueno, compártela, ¿no? Entonces, si fue muy bonita, ya la tienes escrita, ya la publicaste, y casi todos los profesores dicen, ups, ¿a poco tenía que publicarla o a poco la tengo que escribir? Entonces, esa parte que no se ha sistematizado de la clase de matemáticas, hemos observado en la investigación que hemos hecho, en el texto que les mostré de textualidades, en este texto que les voy a regalar, que no se sistematiza la investigación en la escuela normal, a partir de los destellos brillantes que muchos estudiantes en formación, profesores en formación tienen, e incluso profesores, ¿no? Ese es un punto de partida. Y la otra es que, pues como que no tener miedo al acercamiento a la investigación, como para derrocar el estigma que se tiene en la escuela normal que no se hace investigación, ¿no? Particularmente soy de la idea que por el simple hecho de tener el nivel de licenciatura y que cada año los estudiantes se titulen, pues se hace investigación, ¿no? Particularmente esa es la visión que tenemos en el instituto. Prometo compartirles la revista, la tienen ahí, prometo traer algunas revistas impresas para que vean lo que se investiga, y prometo regalarles esto para que vean lo que se investiga, y los dos textos que por ahí les dejé en la presentación para que vean en el acta latinoamericana, que fue la 29, para que también revisen en esa página la 30, la 31, la 32, la 33, en la 33 hay otra investigación mía en torno a obstáculos epistemológicos con respecto a un concepto particular de la matemática, que también fue una transposición didáctica que se llevó de superior a media superior, ¿no? Investigación, colegas, pues hay muchos. Ahora, no es pretexto, porque en las diapositivas les mostré que es posible que la transposición didáctica hoy día, también hay mucho, se pueda desarrollar ya no solamente en educación matemática, sino la pueden desarrollar en otras áreas de conocimiento escolar, ¿no? Como para que vayan ustedes animándose a trabajar esta propuesta, ¿no?, de la transposición didáctica. No es la única, hay muchas más, ¿no? Espero más o menos poder aclarar, ¿no? Muchas gracias, colega Beatriz. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta que desee participar? Muy bien, si me permiten, si no hay más preguntas, dejé 3 tareas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánto valía el área? ¿El área del Pentágono? A ver, alguien que nos quiera explicar.
O le hago a la A ver. transposición didáctica externa y yo digo quién. A ver, alguien que nos quiera comentar con lo que yo les dije, cómo obtuvieron el área del pentágono regular que mide de lado 7 y de apotema 2. Sería 47. ¿Sí? ¿Está hablando Francisco? Sí. Sí. A ver, Francisco, explíquenos por qué 47. Bueno, recuerdo que para sacar el área es el área el perímetro por la, ay, ¿cómo se llama El apotema, por el apotema entre 2. así es. Entonces, Y entonces es 7 por 7 porque es un pentágono. Tiene 7 pentágono, lados. Ajá. entonces tiene 5 lados. Ay, sí, cierto. Bueno, Ay, no bueno, importa, entonces no es importa, Francisco. 7 por 5, 35. Luego, Y luego se multiplica por 2, que es el sí, apotema. sí, El ¿qué sería? 35 por 2 da 70. Y Y luego 70 se divide entre 2, quedaría. da 35. Entonces el área de un pentágono regular que mide de lado 7 y de apotema 2 sería 35. Sí. ¿Qué opinan los demás? Pues yo tuve ese mismo procedimiento, igual me Muy salió bien. 35. Paulina está hablando, ¿verdad? Sí. Paulina, perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar, colegas? ¿Sí? Un comentario más para que yo ya participe. ¿Sí? Bueno, no se mortifiquen. Miren, recordarán que una parte de la diapositiva que discutí con ustedes tenía que ver con deshacerse un poco de esa injerencia externa entre el saber sabio y el saber enseñado. ¿Vieron cómo la animación hace que el saber sabio se acerque al saber enseñado y lo que quedaba en medio como injerencia se iba para afuera? Esa parte es muy importante. Sin embargo, también aclaré que para poder hacer eso hay que tener conocimiento de la transposición didáctica. ¿Por qué? Porque si lo hacemos sin cuestionar su pertinencia, sin cuestionar si vale la pena llevárselo a la escuela, podemos empobrecer el conocimiento y pues entonces no serviría, seguiría siendo no pertinente para hacerlo aquí. ¿Sale? Aunque es bien cierto que el resultado 35 es correcto, o sea, el área de un pentágono que mide de lado 7 y de apotema 2 es 35, eso es correcto. Ustedes no echaron un vistazo más allá de lo que implica solamente calcular el área. Y les voy a decir en dónde está la situación. Intenten construir un pentágono que tenga de lado 7 y de apotema 2. Y después lo van a hacer. Se van a dar cuenta que es imposible, que ese pentágono no existe. No se puede construir un pentágono de lado 7 y de apotema 2. Es imposible. ¿Pero qué creen? Ya calcularon el área. Entonces no hubo esa vigilancia epistemológica como para decir, ¿por qué me tengo que llevar la fórmula para calcular el área de un pentágono a la secundaria o a la primaria? Sin antes ver las implicaciones que ello tiene, ¿no? Pues ustedes pueden hacer cualquier cantidad de ejercicios, la próxima vez que vayan a practicar a sus escuelas, planteen ese problema. Calculen el área de un pentágono que mide 7 y de apotema 2, y todos les van a decir que es 35, pero nadie se va a detener a decir, a ver, espérame, no se puede calcular porque ese pentágono no existe. Voy a cerrar con una reflexión que siempre acostumbro a darles, para que también la lean. Recuerden lo que la pedagoga Estela Baruch, que por cierto Estela Baruch no es francesa, pero estudió en el Instituto de Investigaciones de Matemática Educativa, Institut de la Recherche de Mathématiques Éducatives, en Francia, en Estrasburgo, hizo la siguiente investigación. Le preguntó a niños de 6 años, en un barco hay 15 ovejas y 10 cabras. ¿Cuántos años tiene el capitán? Y todos los niños de sexto año, de 6 años, de primero de primaria, dijeron 25 años. Entonces Baruch dijo, ups, creo que quien se equivocó fui yo, porque no debía haberle preguntado a los niños de 6 años.
Mejor le pregunto a los de sexto año, ¿no? En un barco hay 15 cabras y 10 ovejas. ¿Cuántos años tiene el capitán? 90 y pico por ciento, o 92% de los estudiantes dijeron que 35 años. Entonces Baruch dijo, ya comprendí que el problema no lo tienen los estudiantes. Voy a ver qué está pasando con los docentes. Y le preguntó a los docentes, en un barco hay 15 ovejas y 10 cabras. ¿Cuántos años tiene el capitán? Y 98% de los profesores dijeron 25 años. Entonces, ahí Estela Baruch dijo que algo grave estaba pasando con el sistema educativo, que algo grave estaba pasando con la matemática que se está enseñando en las escuelas de educación básica. Que los profesores no están echando, los profesores están reproduciendo tácitamente las transposiciones didácticas externas que les son impuestas en los programas de estudio, sin mirar si eso fue vigilado epistemológicamente antes para decidir si fue o no pertinente. Quédense con esa reflexión, todavía quedaron 2 tareas, en alguna otra ocasión que me inviten, con gusto tomamos un taller de situaciones didácticas. Pues les agradezco mucho, colegas, si alguien más quisiera comentar, pues aquí sigo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que desee comentar? Buenos días, maestra. Ay, yo quisiera, Leti. creo que ya se fue el doctor, ¿verdad? Aquí sigo. No, aquí está. Doctor, buenos días, un placer escucharlo. Muchas gracias. Ciertamente usted habla de algunas cuestiones preocupantes. Sí, preocupantes en el sentido de la enseñanza. Yo haría una pregunta. Para usted, ¿cuál es el principal reto que enfrentan los maestros en servicio y los futuros docentes en la transposición didáctica de contenidos del programa de estudios al aula? Muy bien. Una situación que tendríamos que pensar más. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Si hay tiempo, doctora Claudia, ¿me permitirán mostrarle 3 diapositivas, ¿no? para contestar la pregunta de la colega Esther? ¿Sí? ¿Sí hay tiempo? ¿No tienen problema? No me tardo mucho, miren, déjenme. Sí, maestro, adelante. No hay Miren, problema. quiero mostrarles una situación de presentación que he trabajado. Permítanme cargarla, ahorita la comparto con ustedes, para más o menos contestar la pregunta que acaba de hacer la colega. Déjenme colocárselas ahora. Déjenme presentar la pantalla. Me dicen si ya la pueden ver. Me dicen si ahí ya la pueden ver. Ya la podemos ver. Perfecto, miren. Quiero platicarles sobre esta. A ver, entonces. Muy bien. Aquí, este proceso lógico que establecemos para la realización de una investigación, pero no porque me interese la investigación, aprovecho para la colega Beatriz profundizar más sobre su respuesta, sino para comprender lo que la colega nos acaba de preguntar, ¿no? Voy a ponerles una situación hipotética. Pero está raro porque En el sentido de lo que todos quieren, ¿no? Decimos, un profesor de primaria recién egresado de la escuela normal está cumpliendo con su primer año de servicio y debe atender a 42 alumnos de primer grado. Por lo que nos preguntaba sobre cuál es el principal reto, ¿no? Entonces, ustedes podrían pensar que ese es el reto. Un profesor de primaria que acaba de salir de la normal debe atender a 42 alumnos de primer grado. Ustedes podrían pensar que ese es el reto. Entonces, el profesor recién egresado, además de los requerimientos curriculares, es decir, además de atender la transposición didáctica externa, se interesa por desarrollar en sus alumnos el pensamiento numérico a partir del diseño de situaciones de aprendizaje para todos sus alumnos. Es decir, ahí el profesor intenta desarrollar una transposición didáctica interna. Sin embargo,
en el poco tiempo que le queda después de la clase, o sea, cumple curricularmente con lo que tiene que cumplir, atiende a los alumnos que tienen problemas con el aprendizaje de la matemática, ¿vale? Sin embargo, el profesor se pregunta, ¿por qué a pesar de todo lo que hago, por qué a pesar de dedicarle tiempo a los estudiantes, por qué a pesar de haber diseñado situaciones específicas para ellas, el tiempo extra clase que brindo, algunos de mis alumnos siguen sin aprender matemáticas? Este es el reto. ¿Qué omitió considerar el joven profesor para comprender el problema con algunos de sus alumnos? Ese es precisamente el reto. Ese justamente es la pregunta que nos hizo la colega hace un momento. Ese es el reto. Ahora, ¿dónde está la posible, no la respuesta, pero sí el inicio, el proceso para poder comprender ese reto y atenderlo? Bueno, es que el profesor está olvidándose de 3 dimensiones sumamente importantes: la ontológica, la didáctica y la epistemológica. Hay una dimensión más que no voy a mencionar ahora, porque ya pertenece propiamente al campo de la investigación, pero en el campo de la intervención, en el campo de lo que les interesa como reto, es ¿por qué me olvido de las dimensiones, no? Ahora, ¿qué son cada dimensión? Vamos muy rápido les explico para ello, ¿no? Vamos a suponer que en efecto el estudiante tiene un problema, ¿no? La maestra severamente regaña a su estudiante: Manolito, tienes un problema de aprendizaje. Vamos a suponer que eso es cierto, que en efecto Manolito tiene un problema de aprendizaje. Pero puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que Manolito le diga a la maestra: ¿y no será que quien tiene un problema de enseñanza es usted? O sea, ¿por qué asumimos que el problema de aprendizaje lo tiene el alumno y no el docente, ¿no? Entonces, si en efecto el problema lo tuviera el alumno, entonces tendríamos que atender la dimensión ontológica. Pero si el problema lo tiene el profesor, entonces tendríamos que atender la dimensión didáctica. Ahora, en otro aspecto, que tampoco es muy poco abordado y que sirve para las transposiciones, cuando la profesora pregunta a los estudiantes, ¿no? La maestra le pregunta a Libertad: dime, el sol sale por, y Libertad, desde su entorno, recuerdan, eso es muy importante, desde su entorno dice, pues por la mañana, ¿no? Una respuesta bastante lógica, pero la maestra se enfada y dice, pero no, la mañana no es un punto cardinal. ¿Ya vieron ahí el problema? Que la maestra está suponiendo que la definición punto cardinal también es manejada por su estudiante, ¿no? Y entonces dice, ¿por dónde sale el sol? Advirtiendo que la respuesta debiera ser un punto cardinal, que es un supuesto equivocado que tiene la maestra. Ahora verán la dimensión. Y la niña sigue contestando, como no fue por la mañana y no te satisface la respuesta, pues entonces te digo que por la ventana de mi habitación. La maestra pierde y dice, esto visto desde tu casa, ¿no? Y la niña dice, mejor, la maestra dice, vete a tu asiento. No pudiste responder, ¿no? Este es un claro ejemplo de que no se atiende la dimensión epistemológica, es decir, propiamente el concepto. Aquí la maestra supone que el concepto punto cardinal es dominado por todos sus estudiantes, y eso no es cierto, ¿no? Esas son las 3 dimensiones, ese es el reto. Ahora, si el problema fuera ontológico, tendríamos que apelar a las ciencias del comportamiento humano para poderlo explicar, es decir, a la psicología, a la sociología, a la antropología, la psiquiatría, ¿no? Pero si el problema fuera didáctico, y es el que nos interesa a nosotros, es el que donde tenemos que prestar particularmente atención, el problema tendría que atenderse desde las ciencias de la educación, con la pedagogía, la andragogía, la didáctica y todas aquellas que llevan como antecedente y que llevan como apellido educativa: matemática educativa, física educativa, educación física, psicología educativa, antropología educativa y todo lo que lleva educativo. Pero si el problema es epistemológico, es decir, si el problema no lo tiene ni el alumno ni la cuestión didáctica, sino el concepto mismo, entonces la situación está muy complicada, ¿no? Porque habría que atenderlas con las teorías del conocimiento, particularmente apelar al empirismo y al racionalismo, ¿no? Pues quería compartirles estas dos para contestar a la pregunta de la colega. ¿Cuál es el reto? No es propiamente la transposición didáctica externa. Esos conocimientos, nos guste o no, probablemente no nos gusten, ya fueron trabajados por una noósfera, probablemente sin conocimiento propio, ¿no? ¿Qué nos queda a nosotros como reto? Desde el reconocimiento, por lo menos de esas 3 dimensiones, ¿qué vamos a hacer como docentes para poder subsanar el problema que de por sí nos viene ya desde la transposición didáctica externa, ¿no?
Entonces, por ahí más o menos se mueve el reto, ¿no? Espero haya podido estas 2 diapositivas aclarar un poco, ¿no? La respuesta. Gracias. Gracias, maestro. Bueno. Pues parece que ya no hay más preguntas. Pues les agradezco mucho, colegas. Yo nada más para felicitarlo. Muchísimas gracias. Doctor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Adelante, tema. Pues yo lo quiero felicitar porque este tema es muy importante dentro de esta formación como docente. Su participación fue muy clara, muy pertinente, pero que analizándolo tenemos el compromiso nosotros como docentes, el tener una intervención y generar todos estos procesos tanto didácticos, epistemológicos y en todas las dimensiones de una intervención docente, nosotros tenemos que formarnos, nosotros tenemos que prepararnos para llevar a cabo esta transposición didáctica. Yo creo que esta participación nos ha generado a nosotros mucho mayor compromiso profesional en todos los ámbitos. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Este diálogo nos da mayor formación, mayor interés y generamos esta parte de compromiso profesional y más en estos procesos de la pandemia y que estamos en estos retos que implica mayor formación, mayores retos tecnológicos para que nuestros alumnos adquieran este aprendizaje, ¿no? Felicidades, doctor. Muchas gracias a ustedes. Prometo compartirles todo, colegas, con la doctora Claudia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Doctor, yo creo que toda su intervención para nosotros ahorita es excelente. La verdad es que usted ha establecido ahorita muchos compromisos con nosotros. Queremos seguir contando con sus participaciones. El hecho de hacer toda esta reflexión en torno a todo lo que son los saberes pues sabios, los saberes enseñados, a lo que es esta transposición didáctica, que como usted bien lo ha dicho, bien lo ha manifestado, bueno, su campo de estudio ha sido enfocado hacia las matemáticas. Sin embargo, también esta transposición didáctica se puede llevar en otras líneas de investigación, ¿no? Ya no la escucho. Nosotros debemos de aprender y debemos de reflexionar. Ya no la escucho. Ok. Doctor. ¿Me escuchan? Ya no la escucho, ya no se escucha. No se preocupe, ¿eh? No hay problema. Sé que ya tienen otra conferencia, ¿no? Encima, pero de todos modos agradezco mucho. Agradezcanle mucho a la doctora Claudia. Creo que ya tuvo problemas con la comunicación. Y a todos ustedes, pues, muchas gracias. Conozco Huauchinango, es un lugar impresionantemente hermoso. Muchísimas gracias por la invitación. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Esperemos verlo pronto. Con todo gusto. Con todo. Cuando terminen la licenciatura, colegas, pongan en su lista de posibilidades. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos los maestros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Estaba pidiendo la cantidad de gramos de CO2 y H2 y se producirán considerando lo que se tiene contenido de 10% de ácido acético en la solución. ¿Ok? Bueno, yo entendí que de la 2
lo que se sacara iba a ser la continuación del ejercicio 3, pero ahí sí, la verdad, no lo entendí. Entonces, esto lo hice, ¿vale? Esta. Aquí. Okay. Pero es que, entonces está el 2 y el 3 mal, entonces, bueno, porque en el